Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 31 de agosto del año 2020. Voy con los saludos para Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen ¿Qué día tal? a todos. Melisa Freiría, que vuelve a participar, estuvo el jueves en otra mesa. La habíamos tenido antes en mesas de jóvenes dirigentes políticos. Hoy la invitamos otra vez. Buen día, Melisa. Muchas gracias, buenos días para todos. Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, ¿cómo andan? Y Santiago Soto, ¿qué tal? Buenos días para todos, un gusto. Hoy tenemos invasión de economistas, 3-1. 3 economistas y una periodista, ¿no? Santiago. Y pasé violentamente a hacerla más vieja. Violentamente. Además. Sí. Recordemos, Santiago, Agustín son economistas. Bueno, Melisa también lo es. Y la periodista a la que estaba aludiendo es Ana Laura. Bueno, con esta integración, con esta variante hoy... Igual somos gente bien, Emiliano, decía, aclará. Somos economistas, pero igual gente bien. Y curiosamente, además, hoy creo que casi no vamos a hablar de economía. Ya llegará el momento en que se sientan a sus anchas. Nuevamente, un tribunal de honor del Ejército es noticia, aunque esta vez se trata de uno que desarrolló su actividad hace 14 años, en 2006, en el primer gobierno del Frente Amplio. A partir de una solicitud de acceso a la información pública realizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos ante el Ministerio de Defensa Nacional, salieron a luz la semana pasada las actas de aquel tribunal que se constituyó originalmente para juzgar la fuga del coronel retirado Gilberto Vázquez del Hospital Militar donde estaba detenido. Ahora nos enteramos que durante el interrogatorio el coronel Vázquez decidió confesar torturas y ejecuciones que él ejecutó en los años de la dictadura siguiendo órdenes de las Fuerzas Armadas. El fallo de aquel Tribunal de Honor que dispuso el pase de Vázquez a situación de reforma debido a la fuga fue homologado por la ministra Azucena Berruti y el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero sobre las confesiones realizadas por el militar sobre su trabajo en la época del proceso, no se produjo notificación a la justicia, que en ese momento estaba investigando varios casos. Uno de ellos, el segundo vuelo que Vázquez admite en esas declaraciones. Pero hay mucho más. En esas declaraciones ante el Tribunal de Honor, el coronel Vázquez también dice que el comandante en jefe de la época le había ofrecido a él y a otros militares procesados por delitos en la dictadura que asumieran la autoría del caso de la desaparición de Adalberto Soba, ser juzgados en Uruguay por ese delito y de esa forma evitar la extradición que había solicitado la justicia argentina por el caso Hellman. He hecho un resumen apretadísimo porque la documentación es extensa y está llena de dichos y por supuesto que ha habido muchas repercusiones en el escenario político desde jueves y viernes. ¿Por dónde empiezan ustedes? Vamos a Ana Laura en primer lugar. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Yo me tomé el tiempo de leerlas, ¿no? Porque también los periodistas hacemos el trabajo de resumir, pero también a los periodistas nos gusta leer nosotros. Es también una desviación profesional. Es realmente muy una tarea que a veces es insalubre, aclaremos, Ana Laura. Emiliano, iba a eso. Bastante insalubre es leer esas actas, bastante duro es leer esas actas, sobre todo si uno piensa el año en el que tienen lugar esas declaraciones y el tiempo que había pasado y el tiempo que pasó después de esas actas. Es fuerte lo que él dice y creo que ahora viendo lo que generó y el debate, a mí lo que me interesa decir sobre todo de ese tema es que realmente me parece que lo bastardea que el debate se haya ido para el lugar donde, y con todo respeto, ¿no? Porque he hablado de la importancia del sistema político y lo importante que son los políticos, pero en este caso a mí la discusión sobre quién tuvo la culpa o si hubo un gobierno que hizo las cosas bien y otro que las hizo mal. Yo como conclusión, la verdad, como ciudadana y como periodista, la observación que hago es que ninguno hizo todo lo que podía hacer y ninguno hizo todo lo que había que hacer.
Eso es clarísimo, más allá de que algunos puedan decir que más, que menos, y sin duda los primeros gobiernos desde la salida de la dictadura claramente no hicieron nada, ni poco ni mucho, nada, pero creo que a mí no me sorprende que se hable de un acuerdo de silencio, de un pacto de silencio. Claramente a los familiares tampoco los sorprende. Siempre pensamos que había habido acuerdos de silencio y pactos de silencio. En particular, siempre pensamos que ciertos dirigentes, o sea, hay libros escritos por colegas míos al respecto, que ciertos dirigentes del MPP y del MLN tenían relaciones bastante profundas con militares y funcionaban según una lógica de las dos partes de una guerra, entonces nos ponemos de acuerdo y dejamos esto quieto y no avanzamos un milímetro más. Eso es fuerte leerlo en negro sobre blanco, ¿no? Relatado casi como una anécdota, ¿no? Porque también es bastante fuerte el lenguaje que Gilberto Vázquez usa por momentos. No porque sean fuertes las palabras, sino al revés, porque parece que está contando que fue al almacén a hacer un mandado y habla de matar gente, habla de haber matado gente, habla de torturar. Dice que, a pesar de que a veces no puede dormir de noche, no se arrepiente de haber torturado gente, asesinado gente. Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad porque no había otra forma de combatir. Y estoy orgulloso de lo que hice, señala en un momento. Exacto. Y lo otro que, para terminar, que tampoco sorprende, o sea, obviamente no sorprende, pero también es interesante, es pensarlo, digamos, si uno lo piensa desde el lugar de él, si por un minuto uno trata de ponerse en los zapatos de una persona que hizo cosas que uno jamás haría, es bastante razonable su planteo de ahora me quieren meter preso a mí, cuando en realidad estábamos todos haciendo esto. O sea, porque lo que ocurrió, no digo que no tendría que estar preso, que está, sino que claramente esto no fue la obra de tres cortados solos, sino lo que hubo fue terrorismo de Estado, fue algo orquestado, organizado, sistemático. Y también me parece que en ese sentido nos debemos una revisión de eso y un pedido más institucional de disculpas. Y ahí sí le cabe las generales de la ley a militares que por su edad pueden no haber estado, o sí, pero que ahora conducen a una institución que en los hechos de verdad y de corazón nunca pidió disculpas. A propósito de esto último que dice Ana Laura, y antes de darle la palabra a Agustín concretamente, leo otra parte de las declaraciones del coronel Vázquez que son fuertes porque aluden nada menos que a la Comisión para la Paz y a la actitud del ejército en la época, en el gobierno Valle, ¿no? Dice en un momento, dicen que somos ladrones, asesinos, hijos de puta y nos rompimos el culo. Nosotros dejamos los camaradas muertos, dejamos las viudas y los muertos tirados ahí y nos callamos la boca. Lo peor fue la Comisión para la Paz, porque no hubo ninguna versión nuestra. Fueron 2 o 3 traidores a declarar por las de ellos, pero el ejército no dijo nada y entonces vamos a quedar para la historia y le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta, yo era un soldado e hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté y no me arrepiento, tuve que torturar y torturé con el dolor del alma, etcétera, ¿no? O sea, él señala que en la Comisión para la Paz el ejército no habló. Y entonces dice que de una versión distorsionada del accionar de ellos, de los que tuvieron a su cargo o lideraron la represión, como que se los señala como autores prácticamente a título individual de aquellos hechos, sin que la institución asumiera, ¿no? Sigo. Vamos contigo entonces, Agustín. Vale, muchas gracias, Emiliano. A ver, es un tema siempre bravo de cómo entrarle, ¿no? Por varias cosas, para no repetirnos en lo que decimos cada vez que hablamos de estos temas, de lo espeluznante que son, y por la sensibilidad que tiene. A ver, yo tengo un matiz con Ana Laura, comparto todo lo dicho, el matiz que tengo es sobre las responsabilidades, evidentemente, ¿no? Creo que es importante hablar de responsabilidades que les caben a todos los gobiernos post-dictadura, sin duda, y sobre todo esto es importante hablar porque sobre la ley de caducidad, la impunidad, la sociedad realmente estuvo dividida
votó 2 veces, votó de determinada forma, pero claramente la sociedad no quedó. Yo creo que claramente la ley de caducidad no fue una buena solución porque no laudó el tema, no logró seguir avanzando. Pero sobre eso hay una división. Ahora, sobre lo que no hay una división es sobre el punto de la verdad. La propia ley de caducidad y en el discurso de todos los partidos políticos se plantea que la verdad es importantísima. Algunos plantearon de que para que haya paz había que no juzgar, otros decían que había que juzgar, el voto verde, el voto amarillo, pero la verdad, supuestamente en el tema de la verdad y en el sacar todo a la luz, supuestamente hay un consenso que obviamente es más declarativo que aplica a los hechos. Los primeros gobiernos, cuando se recuperó la democracia, evidentemente el ejército estaba parado en los pedales con un poder que, otra de las declaraciones espeluznantes que aparece era la planificación que tenían para cosas en el año 89, que cuenta Gilberto Vázquez. Fueron avanzando los años y esto... Por las dudas, aclaro, Gilberto Vázquez dice que él y otros militares en el año 1989 recibieron órdenes, recibieron instrucciones del mando. Él habla de la junta de generales, pero bueno, del mando militar de la época, para llevar a cabo seguimiento con vista a luego realizar atentados contra varias figuras políticas, ¿no? Y menciona a 3 por lo menos, dice que alguno más no lo recuerda, menciona a 3, Tabaré Vázquez, Hugo Cores y Eleuterio Fernández Huidobro. Exactamente. 3 frente amplistas, ¿no? Y creo que lo que está pasando acá es que algunas cosas que creímos que en los últimos años había más claridad de la intencionalidad de sacarlas a luz, aparecen dudas de por qué pasaron ciertas cosas. Esto obviamente se suma a lo que conocimos el año pasado con el Tribunal de Honor de Gabazo, que es un episodio muy triste porque aparte involucra a una persona fallecida, Jorge Menéndez, con versiones contradictorias de lo que pasó. ¿A qué voy con todo esto? Me parece que es importante seguir avanzando y sobre todo seguir avanzando sobre la parte que estamos de acuerdo, que es la verdad. Ahora cambió el gobierno, hay otro partido, al partido que está gobernando, a la coalición que está gobernando ahora, le toca avanzar sobre ese tema, que también supuestamente en la parte de la verdad y de ir a fondo y que se conozcan los hechos, hay un acuerdo. Entonces, bueno, creo ¿Y el desafuero de Manini? ¿Cómo? ¿Y el desafuero de Manini? El desafuero de Manini, si querés, hablamos encantado, Santiago. Creo que no digo por el compromiso, ¿no? Por el compromiso con la transparencia, con que declaren. Ahora si querés hablamos de eso, pero estás entreverando un poquito la pregunto. Innecesariamente, pero hablamos encantado del desafuero de Manini. Manini, con esto que estamos hablando del 2006, Manini no tiene nada que ver, ¿o sí? Con esto del 2006, Manini no tiene nada que ver. Con lo del 2019, del fallo del Tribunal de Honor de Gabazo, ahí tiene que ver Manini, también estuvo citado declarar el presidente Vázquez, tiene que ver una otra cantidad de gente y hablamos encantados de eso. Pero estamos hablando, con el 2006 no tiene nada que ver Manini. Cierro por acá. Me parece que es importante discutir de qué pasó, por qué esta información quedó oculta. Yo escuché con mucho interés la explicación que dio el ex ministro Gallardo recién con Emiliano. Da una explicación que luce al menos a omisión. Dice, bueno, eso estaba, nosotros no sabíamos que estaba, homologamos otra cosa, no sabíamos que eso estaba ahí, nunca nos preguntamos, hubo pedidos de información de periodistas sobre ese Tribunal de Honor en concreto, aparentemente no está la información, pero no queda claro con qué intensidad la habían buscado, algo muy concreto, ¿no? Las declaraciones de un Tribunal de Honor durante un gobierno del que él era subsecretario. Bueno, concretamente, Bayardi habla de ocultamiento, que habría existido ocultamiento, responsabilidad de los mandos militares de la época, ¿no? Pero probablemente, yo no digo que el mando militar no quiso ocultar, Emiliano, lo que no me queda claro es, él preguntó por esas declaraciones de ese Tribunal de Honor en concreto, no queda claro. Yo no tengo por qué pensar señala que no se pidió esas actas. No se pidió esas actas. Sí. Bayardi es una persona muy comprometida con estos temas y probablemente no creo que haya tenido ninguna intención de ocultar, él en particular. Sí, otras personas que estuvieron en el Ministerio de Defensa estos años. Bueno, está difícil lo que yo les pido siempre, que las intervenciones sean breves. En un asunto como este, ¿cómo se hace? Vamos ahora con Santiago Soto. A ver, yo lo que no comparto es... No hubo compromiso por igual con estos temas de los gobiernos de la dictadura para acá. O sea, vamos a ponerlo en su contexto. Esto, año 2006,
se excluyen los casos de la ley de caducidad para que se pueda investigar, aparecen los primeros desaparecidos, porque empiezan las excavaciones, digamos, de forma sistemática y de forma, digamos, como política propiamente dicha para encontrar. La justicia empieza a actuar porque se le desata las manos, se empieza a aplicar el artículo 4 de la ley de caducidad, se excluyen entre 2005 y 2009 un conjunto de casos muy amplios. Tengo por acá las resoluciones del Poder Ejecutivo, que las pudo haber tomado Tabaré Vázquez o los otros 3 presidentes que estuvieron en los periodos anteriores a Tabaré, pero lo tomó Tabaré Vázquez. Claramente en 2006 hay un ocultamiento de esto. La ministra Azucena Berruti y el subsecretario Bayardi no estaban al tanto de los contenidos de esto. Quiero decir, en el contexto en el que se estaba dando, que era un contexto de apertura, digamos, de retomar por parte del poder civil, ¿no? Por parte de las autoridades electas legítimamente, el control sobre algo que estaba claramente descontrolado, ¿no? Porque en las propias declaraciones que aparece que querían atentar contra el presidente Tabaré Vázquez. O sea, ¿cuál es el sentido de que el presidente Tabaré en ese momento oculte deliberadamente, o que la ministra Azucena Berruti oculte deliberadamente las declaraciones de atentados contra él, de los mandos militares, obviamente haciendo un pacto de silencio, aprietes que se decía que se trataban ahí, entre otras cosas? Queda claro de que hubo un rol también, y en lo que declara el propio Gilberto, de que antes, hasta digamos el periodo anterior a que asume Tabaré Vázquez y la ministra Berruti, no había en cierta manera una complicidad del ejército, ¿no? Era como un siga-siga, había una cuestión de, más allá de que se dice de que en la Comisión para la Paz lo dejaron, pero el pacto, digamos, de silencio en cuanto a las responsabilidades para ser juzgados, claramente tenían coronita, ¿no? Y hay un apriete claramente del poder político para que efectivamente se hagan cargo de los crímenes que cometieron, que son asesinatos, torturas y lo que declara en ese momento Vázquez. Así que, la verdad, que a mí sentirme reprochado de que somos todos iguales, no. Hay cosas que empezaron en 2005, no empezaron en 2004, cuando pudieron haber empezado. Decir que Tabaré Vázquez y Berruti y Bayardi, pero me voy a centrar en la ministra, que la ministra Azucena Berruti, que defendió voluntariamente en la dictadura a los presos políticos, que tuvo un compromiso con quería ocultar el expediente para proteger a los militares, para proteger a los torturadores, a los asesinos, que deliberadamente la ministra Berruti protegió. No, perdón, hay límites para las cosas. Yo esa no te la llevo de acá ni en ningún otro lado. Me parece que es claramente una operación, y estoy de acuerdo, sí, que apareció, y Bayardi lo insinuaba, que aparezcan esas actas ahora no es casual. Mañana se vota el desafuero de Manini, y para mí no es casual que alguien hizo aparecer una cosa que no estaba en el. Pero ¿qué es lo? Ahí está, tú vuelves sobre algo parecido a lo que dijo más temprano Bayardi. Alguien hizo aparecer ahora. Permitime mínimamente, porque tenemos que seguir con la palabra, falta que hable Melissa, pero ¿cuál es tu interpretación? Porque acá lo que hay de por medio es un pedido del grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Ellos solicitan estas actas, solicitan toda la documentación que haya de tribunales de honor. Es más, de todos, lo habían pedido en el último día del gobierno Vázquez, y como no se pudo tramitar, lo terminan planteando ahora en el mes de junio por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, ¿cómo es eso de que alguien después, que hay alguien que aprovecha esa oportunidad para que esto genere ruido en el caso del desafuero de Manini? ¿Eso es lo que estás diciendo tú? Eso es lo que sospecho, pero obviamente no se va a poder probar jamás. No, porque la iniciativa fue de madres y familiares, ¿no? Sí, pide todas las actas, pero que aparezca una parte que no estaba en el expediente, que se había informado en su momento, como dijo Bayardi hace unos minutos en esta misma entrevista, en este mismo programa, que se había informado que no estaban esas actas, que aparezcan en el expediente ahora, cuando está votándose lo de Manini. A ver, no lo digo, no lo afirmo, pero es una conjetura que puede ser razonable, dada la estructura que declaran los propios militares de cómo siguen funcionando ahí adentro del ministerio, hasta el 89 y en este momento, hasta ahora de que aparece en este momento. Hoy no deberíamos estar discutiendo esto, deberíamos estar discutiendo de que Manini
después de que él había dicho que no se iban a parar en los fueros, después de que todos habían mostrado su compromiso con los derechos humanos, con que declare, con que actúe la justicia, mañana no le van a dar los votos para sacarle los fueros al senador Manini, y que ese debería ser el tema que estamos discutiendo en vez de discutir esto, Melissa, insisto, lo cual es un insulto a la inteligencia. Melissa, tus primeras participaciones en las tertulias fueron como dirigente de la Juventud del Partido Independiente hace poco. ¿Qué edad tenés en este momento? 27 tengo. 27. Por lo Pero soy tanto, la más joven. por lo tanto, cuando ocurrieron estos hechos, los del año 2006, hace 14, tenías 13, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, desde ese lugar te pido tu visión, tu Bien, opinión, tu análisis sí. de lo que está pasando estos días. Es particularmente difícil hablar de estos temas y más también con la responsabilidad que conlleva para las generaciones jóvenes de hoy en día, ¿no? Yo creo que cada uno de estos episodios, a medida que van apareciendo, digamos, nuevos indicios y se van confirmando cosas, nos dan a entender todo lo que continúa todavía oculto, pero también el hecho de que se puede ir, que es posible sacarlo a la luz. Eh, y voy a mencionar algo de lo que han hablado estos días madres y familiares, que es un poco de la evolución que ha tenido el pensamiento colectivo en nuestro país respecto a este tema, ¿no? Recordemos que hubo un momento histórico en el cual se negaban los crímenes de Estado, se negaban la existencia de los crímenes perpetuados en dictadura, cuando hoy en día hay determinados consensos en nuestra sociedad sobre este tema y quedó claro que es necesario continuar con la búsqueda de la verdad. Pero creo que todavía no hay una conciencia cabal de lo que significó el hecho de que estas cuestiones no fueron excesos puntuales, sino que fueron, como decía hoy al principio Ana Laura, fueron orquestadas, fueron planificadas. Nada fue algo hecho individualmente por tales o cuales personas, sino que fue literalmente terrorismo de Estado. Eso como por un lado. Y después algo que creo que necesitamos superar, que me parece que necesitamos madurar de todo el espectro político, es el manejo político de este tema. A ver, los militares juzgados y los desaparecidos encontrados fueron solamente en los gobiernos del Frente Amplio. Eso son los hechos, es una realidad a reconocer, pero por parte de todos los partidos políticos, no me está diciendo, bueno, ahora no me corregís, pero por parte de todos los partidos políticos... Macarena Gelman apareció durante el gobierno de Valle. Tenés razón, Macarena Gelman pero bueno, en su mayoría, digamos, los avances que se materializaron fueron sí en los gobiernos del Frente Amplio, pero por parte de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos que han habido desde la restauración democrática, hubo un manejo político de esto, inclusive del Frente Amplio, y eso lo dicen madres y familiares, lo dicen en la conferencia de prensa que dan, y creo que tenemos que superar esto de ir queriendo sacar rédito político con este tema. Me parece una falta de respeto a las madres y familiares, me parece una falta de respeto a la sociedad toda. Entonces, el sacarse bandera por este tipo de cosas, y me parece que es no darle el foco que necesita este tema. Entonces, eso se continúa haciendo hasta el día de hoy. Todo el espectro político sigue siendo cómplice y responsable. Se confirmó en estas nuevas actas que existe un encubrimiento por los mandos militares que pasaron por encima del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, que también quienes estaban juzgando en los tribunales de honor eran parte también de lo mismo. Eso se puede desprender de las declaraciones de Gilberto Vázquez, pero también cuando se alega que en la homologación no había conocimiento de este tipo de cosas, yo a veces me pregunto, ¿se está apelando a una inocencia? Que me parece que en este contexto no corresponde. Todos sabemos que la búsqueda de la verdad y de la justicia viene desde hace muchísimos años y que no se ha podido avanzar como corresponde en ninguno de los gobiernos, y a vos no te están trayendo una receta de cocina, te están trayendo un resumen de un tribunal de honor, y perdón, capaz que estoy siendo
no sé, que no conozco los interinos de esto, pero me parece que es apelar a una inocencia que no corresponde ni de Berruti, ni de Vázquez, ni de todo el periodo tampoco, porque todos son responsables, todos quienes han estado en el poder son responsables de que todavía no se haya podido avanzar lo suficiente. Entonces, me parece que era moralmente de manual en ese momento, en el momento de la homologación, revisar todas estas cosas. No podés dejar pasar sin leer algo, sin pedir más información, sin ir a fondo. Por supuesto que está comentario. claro, este tema va a estar arriba de la mesa varios días, ¿no? No podemos agotarlo hoy, ni mucho menos, tenemos otros asuntos en el menú de la mesa. Así que les voy a pedir, vamos a hacer un esfuerzo, 1 minuto cada uno para una segunda intervención y cambio el orden además. Teniendo en cuenta lo que decía recién Melissa, le doy ahora la palabra a Santiago. 1 minuto. Sí, a ver, yo insisto de que hay que avanzar en los temas de verdad y justicia. Insisto en el contexto que estamos hablando de 2006. Voy a apelar nuevamente porque no estoy voy a apelar a Berruti porque me parece que hay gente que nombra que con nombrar alcanza, digamos. Se accede a estas actas, sí, por una ley de acceso a la información pública que también se aprobó en los gobiernos del Frente Amplio, vale decirlo también. O sea, lo que hace el ministro García es cumplir con lo que la ley aparece. Aparece esta carpeta, este anexo que no estaba, según dijo hoy Bayardi, más temprano, no estaba en el expediente adjuntado originalmente, sino que estaba, digamos que existía. Me parece que acusar de eso, de encubrimiento a la ministra Berruti y a Tabaré por este tema, que, insisto, son los que empezaron a hacer caer, ¿no? O sea, la ministra Berruti y Tabaré Vázquez hicieron caer la impunidad, empezaron a meterse presos y empezaron a aparecer los desaparecidos que estaban muertos, Ana Laura. Está bien que aparecieron algunos, se reconocieron algunas personas, pero los muertos que estaban en los batallones empezaron a aparecer a partir de 2005 y está perfecto. Yo lo que refería es que fue un proceso, que también empezó con la Comisión para la Paz. Sí, y que hay que reconocerla. Que vale reconocerla, por supuesto. Ahí está. Por supuesto. Hay que reconocer a la Comisión para la Paz y hay que reconocer que hubo 15 pasos para adelante después, cuando a partir del periodo siguiente se empezaron, entre otras cosas, a juzgar los crímenes de lesa humanidad que habían cometido. Pero no quiero pasar más El cóctel es enorme y muchos oyentes incorporan otros ingredientes. Por ejemplo, Alfredo pone en la ecuación también el pacto del Club Naval, ¿no? El silencio se pactó en el pacto del Club Naval, dice este oyente. Otro, Juan, dice, existe algo que no se está mencionando y se llama inteligencia militar. Y acá, en varios países, en muchos lugares del planeta, la inteligencia militar opera al costado del poder político legítimo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y siguen otras consideraciones. Voy con Agustín y dejo a Ana Laura para el final. Perfecto. Bien sintético. Creo que yo estoy de acuerdo con la enorme mayoría de las cosas que se han dicho acá. Especialmente me parece que Melissa introduce muy bien el tema de que tratar de eliminarle tratar de sacar rédito político a estas cosas. Quiero reforzar lo que dijo Santiago sobre Azucena Berruti. Yo no la conozco personalmente, pero por lo que conozco de ella, no tengo duda que ella no tuvo ninguna intención de ocultar eso. Si en algún momento se desprendió esas palabras, por favor, quiero que quede claro que no es así. Sí creo que hubo omisiones importantes y que se suman a las omisiones importantes del otro Tribunal de Honor del 2019, por el que sí tiene que ver Manini Ríos, que Tabaré Vázquez dijo que firmó sin leer, que también tenían declaraciones horrorosas, y que ahí el ministro Menéndez le había llamado la atención. Por eso creo que hay responsabilidades importantes de las que hay que hablar, como Mirá, hay de todos los gobiernos. Dice otro oyente, Daniel, Berruti hizo aparecer cosas y Huidobro las enterró otra vez luego, más tarde. Probablemente algo de eso puede haber. Y finalmente lo último que quiero decir bien cortito sobre este tema de quién hizo, quién no hizo. Yo creo que no podemos ser tan necios. Obviamente hubo voluntad política de algunos gobiernos mucho más que de otras, y de los gobiernos Frente Amplio mucho más que de los anteriores. Eso es claro. Pero tampoco podemos ser tan necios de entender lo que juega el tiempo en esto, ¿no? Si quieren nos hacemos los distraídos y decimos que Sanguinetti podría, en el 84, en el 85, podría haber sacado toda la luz. Claramente el tiempo es un gentilhombre en estas cosas y fue permitiendo hacer más cosas. Voluntad política que desde el gobierno de Jorge Valle, con la Comisión para la Paz, se demostró en estos temas fue mucho mayor, que sumado al tiempo, creo que ha colaborado con que se avance muy lento.
Ahora le toca a quien está en el gobierno seguir avanzando, esperemos que con un poco más de intensidad, en la verdad. Me gustaría introducir el tema de la impunidad y juzgar porque es una discusión de la que no estamos de acuerdo en principio, pero sí en la verdad. Un minuto, Ana Laura. Voy a tratar de respetar el minuto. Un par de cosas. Yo intento no personalizar y por supuesto tampoco me refería a Susana Berruti ni sugerí que ocultara nada. Lo que sí creo, y sin duda el Frente Amplio hizo avances sustantivos en el tema, pero fue parte de un proceso que yo creo que hay que reconocer que otra gente de otros partidos también inició, y también hay que reconocer que hay gente dentro del Frente Amplio que frenó ese proceso, entorpeció ese proceso y trató de detenerlo todo lo que pudo, y que también están dentro del Frente Amplio, o estaban, porque algunos fallecieron en los últimos años. Porque también creo que se homologaron, no es la primera vez que se homologan tribunales de honor sin que esté claro el contenido, ¿sí? Yo ahí hago una salvedad. Yo no tengo pruebas de que este anexo no estaba en el expediente original, y de hecho Elena Zaffaroni en la conferencia de prensa el otro día dijo que normalmente, dato que yo no tenía, normalmente cuando se ingresa un expediente al Ministerio de Defensa se microfilma y se guarda, y pidió que le dijeran qué fue lo que se microfilmó y se ingresó. Entonces me parece que yo no voy a partir de la base que eso no estaba así, porque no lo sé, ni que estaba ni que no estaba. Sí, lo que Vallardi decía más temprano en la entrevista es que las actas, estas con los interrogatorios, estaban en otra dependencia del Ministerio de Defensa. Exacto, pero no se preguntó. Un poco lo que decía Melissa es, esto no era cualquier expediente ni cualquier cosa. Obviamente un presidente de la República y un ministro de Defensa y una subsecretaria no leen todo lo que tienen adelante, ¿sí? Pero esto puntualmente tal vez habría que haber preguntado. Obvio que uno lo dice con el diario del lunes, ¿sí? Pero a mí me da esa sensación. Y última cosa para concluir, parte de esto también es, ayer Manini Ríos puso en su Twitter un artículo de La Mañana donde se relativiza el Plan Cóndor, ¿sí? Yo dudo que el pensamiento de Manini haya cambiado radicalmente en los últimos 5 años. Manini ocupó el lugar que ocupó en un gobierno del Frente Amplio y tenía el pensamiento y los antecedentes que tenía. Ahí también hubo un error de negligencia. Debió investigarse más cuál era, porque ahora hablamos de Manini como si hubiera crecido hace 5 años, y no. Melissa, tu minuto, o menos de un minuto. Respecto a lo de Berruti y Vázquez, simplemente aclarar que para mí hay una irresponsabilidad por omisión. No estoy acusando de que se haya ocultado adrede. Creo que para cerrar esto nos confirma el pacto de silencio, del cual es cómplice las Fuerzas Armadas y el espectro político. Creo que hay mucho más de lo que imaginamos. Nos vuelve a traer la importancia de continuar en la búsqueda de verdad y justicia. Creo que es momento de cuestionarse de verdad, depurar las Fuerzas Armadas de una mentalidad que es poco democrática, porque no son los militares hoy en día los de dictadura, pero sin embargo hay cuestiones que se siguen perpetuando. Me parece que es hora de que el gobierno se proponga desclasificar todos los documentos que están en manos todavía del comando y mandarlos a la justicia. Creo que eso es lo que se debería hacer, que nunca se hizo, nunca estuvo la suficiente voluntad política para hacerlo. Ojalá el Senado vote el desafuero de Manini, ojalá nos cuestionemos realmente la importancia y no encubrir bajo los fueros y que la justicia pueda determinar lo que corresponda. Y de nuevo, dejar de sacar rédito político de estos temas. Me parece que son temas que trascienden cualquier toldería política, que también pasa por el desafuero de Manini, el hacer determinados cálculos. Entonces, me parece que esto lo tenemos que trascender de una vez. Y por último, no quería dejar de mencionar que creo que las juventudes de todos los partidos, bueno, obviamente no hablo de la de Cabildo Abierto porque tampoco es que se hayan pronunciado, pero las juventudes de los distintos partidos, me parece que estamos alineados en este tema. Ayer o antes de ayer salió, de hecho, de la juventud del Partido Nacional pidiendo también el desafuero a Manini. Me parece que es algo a resaltar. Sí, a ver, tú estás refiriéndote más bien al Frente Nacionalista Carlos Quijano, de jóvenes del Partido Nacional.
Más temprano hablamos con uno de sus dirigentes. Ellos señalan dos cosas: que debe votarse afirmativamente el desafuero de Manini Ríos, pero además que debe haber una investigación, y en la entrevista quedaba claro que hablan de una comisión investigadora parlamentaria para transparentar el accionar tanto del expresidente Tabaré Vázquez, sus ministros, secretarios y funcionarios que puedan estar vinculados por acción o omisión al ocultamiento de información. Son dos temas, son dos puntos que plantean, ¿no? Que bueno, me parece que es hacerle justicia a la propia historia de su partido y a la de la sociedad en general, darle una respuesta. Es muy difícil no quedarse cortos en estos temas, nunca fueron suficientes los esfuerzos. Ya continuamos, seguimos en la tertulia de este lunes.